Va a presentar el doctor Santiago Zubicoa del Hospital Ruber Internacional de Madrid. Bien, buenos días. Muchas gracias al comité organizador y gracias a todos por su presencia. Bueno, si clasificamos los síndromes compresivos, yo me voy a referir exclusivamente al sector ilio-cabo y les voy a mostrar la experiencia de nuestro grupo de trabajo en el Ruber Internacional. Entonces, bueno, tenemos los síndromes congénitos ya conocidos, el Nutcracker, el May-Turner, los adquiridos, donde nosotros hacemos mucho hincapié en las compresiones de origen arterial, es decir, las arterias ilíacas elongadas, dilatadas, producen muchas improntas en las venas con una importante repercusión en los miembros inferiores, además, bueno, de la patología tumoral, todas estas ya conocidas. Y vamos a tratar también del síndrome posttrombótico, en el cual realizamos reconstrucciones o repermeabilizaciones mediante colocación de stents solapados. Bueno, nuestro protocolo de trabajo es el ecodoppler color, en primer lugar, y aquí quiero citar a mi amigo y gran maestro, el doctor Ángel Sánchez Guerrero, que es el que a través del ecodoppler nos dirige con un acierto increíble. Yo no creo que haya ninguna persona ahora mismo en el mundo que tenga la capacidad diagnóstica que tiene con el ecodoppler. Bueno, además del ecodoppler, repito, tenemos la imagen, la angio-RM, el TAC, y luego el patrón oro es la flebografía pélvica y la de miembros inferiores. Ahí, si vemos que ya hay compresión o trombosis, pues vamos ya directamente a la colocación del stent. Bueno, esto es una máxima. Todas las estenosis venosas son compresiones extrínsecas, por tanto, no mejoran con una dilatación mediante un catéter balonado, como puede ocurrir en una enfermedad arteriosclerótica arterial. Todas son compresiones arteriales, casi todas de la mesentérica, en personas delgadas, y precisan la colocación de un stent para su correcto tratamiento. Bueno, aquí tenemos dos angiotacs, en el cual podemos ver una cracker anterior y otro retroaórtico, en los cuales, como vemos, la vena renal está totalmente comprometida entre la aorta y la arteria mesentérica y, en el segundo caso, entre la aorta y el cuerpo vertebral. Bueno, cuando en el Nutcracker, porque ya es sabido y no vamos a explicar qué es el Nutcracker, ¿cuándo consideramos nosotros que está indicado la colocación del stent? Bueno, pues cuando hay una clínica fundamentalmente renal, es decir, hay una repercusión de la hipertensión en el riñón, lo que origina hematuria, dolor lumbar, con una escala determinada y generalmente va acompañado de una presión que suele ser de 3 milímetros o más. Ahí estamos viendo una diapositiva con un catéter puesto en la vena renal y vemos que no hay mucha colateralidad, lo cual denota que hay una importante repercusión en el riñón. También cuando hay circulación colateral por las venas gonadales puede desencadenar dolor pélvico en relación al síndrome de congestión pélvica. Quizá podría ser otra indicación en casos muy puntuales. Bueno, aquí vemos una derivación por la vena gonadal. Es una vena gonadal dilatada, tortuosa, claramente varicosa patológica, que está desencadenando un síndrome de congestión pélvica. Y en la otra diapositiva vemos una vena perirenal, también en un síndrome compresivo, con una vena gonadal también enormemente dilatada, totalmente avalvulada y con importante reflujo. Están participando los dos en la congestión pélvica. Pueden incluso llegar estas compresiones de la vena renal a desarrollar insuficiencia de la vena safena interna a través de la vena del ligamento redondo y a través de un varicocele masculino. Como ven, están conectados a una vena safena interna dilatada, avalvulada y con importante patología de insuficiencia. Bueno, ¿cómo colocamos el stent? Pues depende de la angulación de la vena renal. En el lado izquierdo vemos que la vena renal está muy verticalizada y la situación ideal sería acceder desde la vena yugular. Contrariamente, en la otra diapositiva nos permite acceder desde la vena femoral. Eso sí, siempre consideramos que hay que opacificar la vena cava para tener un control preciso, sobre todo a la hora de retirar el stent para que quede asomando en la cava, pero mínimamente, protruyendo
mínimamente. Es decir, hay que hacer un doble abordaje y depende de la angulación, entraríamos desde la vena yugular o desde la vena femoral. Eso sí, siempre colocamos el wall stent. ¿Por qué? Pues porque tiene la capacidad de abortar. Si vemos que en el momento del lanzamiento se nos está viniendo, porque claro, ahí el problema sería que fuera a la vena cava y que se fuera a las cavidades cardíacas. Eso nos horroriza, lógicamente. Entonces, o pacificamos la cava, vamos soltando y luego al final, bueno, uno se la juega siempre porque el último saltito que dan los stent autoexpandibles pues es impreciso, pero haciendo esta técnica yo creo que conseguimos una buena colocación. Bueno, este es el primero que colocamos en la década de los 90, cuando empezamos con esta patología. Entonces fuimos con un stent sobre balón, con un introductor largo, lógicamente, y bueno, fue un resultado aceptable. Pero ahora estamos siempre colocando stents autoexpandibles y en la vena renal el wall stent. Bueno, el Mike Turner tiene una doble clínica en la pierna, origina dolor, edema, incluso puede llegar a desarrollar una úlcera. Y en la pelvis da también un síndrome de congestión pélvica. El diagnóstico es lo mismo, la flebografía ascendente y la flebografía pélvica, ayudándonos también de un poco de la imagen. Bueno, en el miembro inferior, cuando hay un dolor importante, lógicamente, con la escala esta de Bass, cuando hay recidiva de varices también en ocasiones, cuando hay congestión pélvica, con dolor también severo, y cuando hay posibilidades de desarrollar una trombosis en el miembro inferior izquierdo, como son las alteraciones de la coagulación o los deseos de paridad. Bueno, ¿cómo colocamos? También la flebografía ascendente nos da un mapa preciso del sector iliocavo, muy seguro, muy preciso, para ver dónde está el muñón, dónde está el segmento de la vena femoral, donde podamos acceder percutáneamente. Las imágenes en 3D nos evita el IBUS. El IBUS es caro, es costoso, y nosotros con los equipos podemos hacer imágenes tridimensionales, hacer una reconstrucción, bien es verdad que son virtuales, pero podemos ver las imágenes sin necesidad de tener que meter el dispositivo ese que es tan caro y que es operador dependiente también. Entonces, pensamos que el 3D y el acceso bilateral no nos ahorra la necesidad de utilizar los ultrasonidos. Ya se ha atascado esto. Bueno, y la cuarta premisa es siempre abordaje percutáneo bilateral. Así, o pacificamos la vena cava y entonces al entrar desde el lado izquierdo vemos justo el momento donde debemos soltar el stent, debemos abrir para que no protruya excesivamente en la vena cava inferior y no interfiera en el flujo contralateral de la ilíaca derecha. Por otro lado, nos permite acceder contralateralmente para colocar el último stent siempre por debajo del ligamento. Por supuesto, como menos posibles son el abordaje por la vena poplitea o por la vena yugular. Bueno, ¿qué stents? Todos los stents autoexpandibles, balones de alto calibre, desde 12 hasta 22 milímetros. Aquí tenemos un caso típico de Mike Turner con una importante circulación colateral, con la muesca compresiva del cruce arterial, y en la siguiente diapositiva vemos un resultado óptimo una vez colocado el stent, que se coloca sobrepasando, lógicamente, el cruce de la arteria y vemos cómo ha desaparecido totalmente la circulación colateral. Otro caso también en el cual se ve perfectamente el cruce de la arteria, la circulación colateral por la vena lumbar ascendente, por inversión de flujo de la ilíaca interna y cómo una vez colocado correctamente el stent desaparece en absoluto la circulación colateral. Bueno, este es el otro síntoma que origina el Mike Turner, es la congestión de la pelvis, con dolor. En ocasiones, la circulación colateral se desarrolla a través del plexo uterino. Ahí tienen la diapositiva de la izquierda una flebografía ascendente en la cual no hay vena ilíaca porque está trombosada, ocluida o comprimida. Hay una circulación colateral que está ocupando prácticamente toda la pelvis, unas venas enormes, periuterinas, y luego un drenaje ascendente a través de la vena gonadal izquierda dilatada y avalvulada. Y en el lado derecho estamos viendo lo mismo, pero en vivo, en directo. Bueno, esto
esto es secundario al MyTurner y esto origina dolor en la pelvis. Es un cuadro que siempre tenemos que tener en cuenta que va a mejorar con la colocación del stent. Este es el primero que colocamos, era el Z-stent, también en la década de los 90, y tienen un MyTurner. Primero dilatamos con un balón, se ve perfectamente la muesca de la estenosis y finalmente el Z-stent colocado con un aceptable rendimiento. Bueno, los stents sobre balón, en un principio los colocábamos porque son más precisos, con mucha fuerza radial y son eficaces, fáciles de colocar, pero hemos observado después que a lo largo del tiempo algunas pacientes que han tenido embarazos han presentado compresiones del stent, y el stent, como ven ahí en la diapositiva de arriba de la izquierda, ha quedado totalmente aplanado durante el embarazo. De modo y manera que el stent resultaba inútil, otra vez volvía a haber circulación colateral, repercusión en el miembro inferior, y esto se solucionaba exclusivamente con la colocación de un balón. Bueno, ya se ha ido esto. Ahí pasábamos un balón, dilatábamos y el stent volvía a tomar su característica, su morfología normal. Con lo cual nos hace pensar que, lógicamente, es preferible utilizar los stents autoexpandibles, que son más flexibles y que responden mejor a estas compresiones extrínsecas, entre las cuales hay que citar en primer lugar el embarazo. Bueno, la trombosis crónica también origina una clínica importante en el miembro inferior, también puede dar dolor pélvico y generalmente son secundarias al síndrome de McTurner. La técnica es la misma, es decir, hacemos un acceso bilateral y entonces colocamos stents solapados creando una nueva vía por la cual drena perfectamente el miembro inferior izquierdo a través de la ilíaca, descomprimiendo y descongestionando el miembro inferior izquierdo. El acceso contralateral nos permite colocar el stent, el último, siempre por debajo del ligamento. Aquí tenemos otro con un dolor importante y en el cual las drogas y la compresión no era eficaz y tuvimos que realizar el tratamiento de la reconstrucción. Bueno, otro caso también es una flebografía ascendente que nos sirve mucho de mapa. Vemos cómo la vena ilíaca está totalmente ocluida, la vena femoral está permeable, la safena, entonces no hay un pedículo, ahí no vemos un pedículo en el cual acceder. En este caso tuvimos que acceder contralateralmente y podemos opacificar y llegar a visualizar los restos de vena ilíaca totalmente ocluida, lo cual nos permite entonces acceder funcionando desde la vena femoral y pasar una guía a la vena cava y poder colocar los stents solapados. Este es el seguimiento de esta paciente 4 años después, además de haber tenido un embarazo, como vemos, mantiene una permeabilidad absoluta. Bueno, otro caso más. Y luego, las compresiones de origen arterial. Como hablábamos al principio, las arterias elongadas, las arterias ilíacas elongadas, comprimen, aprietan las venas ilíacas y originan pues, esas estenosis que luego tienen repercusión en los miembros inferiores, son edemas, son facilidad para desarrollar trombosis. Aquí tenemos un caso con una compresión también externa arterial de la vena ilíaca, con una importante repercusión en el miembro inferior derecho. Entonces, claro, edema, miembro inferior, medias, compresión, stenting, pues esta es la solución, una colocación de un stent y un resultado anatómico y morfológico inmediato y perfecto. Bueno, quistes, también tenemos este caso que es muy bonito, con un quiste adventicial que estaba ocupando prácticamente el 90% de la luz de la vena y que se solucionó también con una técnica endovascular. También un paciente joven con un edema importante en el miembro inferior derecho. Los procesos tumorales, lógicamente, que estrechan e infiltran las venas ilíacas, que también se tratan mediante técnica. Las complicaciones postquirúrgicas también son muy bien tratadas con técnicas endovasculares. Bueno, ¿qué tratamiento médico? Ponemos el bolo de heparina habitual de 5.000 y luego hay un protocolo europeo que es el que nosotros seguimos. El americano es doble antiagregación 30 días y luego continuar con adiro. Nosotros ponemos heparina
durante 6 meses y tal. Bueno, y los resultados son muy buenos, no tenemos complicaciones de hiperplasia subintimal. ¿Qué complicaciones podemos tener? Bueno, migraciones. La más temida es el desplazamiento proximal del stent de la vena renal. Hay publicaciones donde el stent, si son pequeñitos, se han ido a las cavidades cardíacas y, claro, eso no deja de ser una patología benigna y eso nos horroriza pensarlo. Hemos tenido un desplazamiento que ahora lo verán, puede haber fracturas también, trombosis. Estenosis no hemos tenido por hiperplasia y luego decirles eso que hemos hablado antes, que el stent sobre balón se puede comprimir y que si el stent está demasiado protruido en la vena cava, pues puede llegar a originar problemas circulatorios en la vena ilíaca contralateral. Aquí tienen un stent que se quedó cruzado en esta paciente, entonces intentamos retirarlo, pusimos un filtro en la vena cava proximal, pasamos con un lazo, tirábamos y el stent estaba ya epitalizado y era imposible de movilizar. Bueno, el stent se ha quedado ahí, esta señora ha tenido un embarazo después, la verdad es que no tiene ningún problema, está cruzado, circula la sangre muy bien por los dos lados y no le da ningún problema. Bueno, no es el ideal, pero poniendo un stent que tiene 4 centímetros de longitud, aunque se moviliza, siempre queda impactado y cruzado en la vena cava. Este es el único caso que tenemos, afortunadamente. Y luego la rotura del stent. Cuando la vena es retroaórtica, claro, ahí el latido de la aorta contra la pared del cuerpo vertebral, lógicamente, pues fractura el material del stent. Quizá no era una gran indicación colocarle un stent y se nos rompió, tuvimos que colocar otro dentro del stent. Bueno, ¿qué conclusiones? Pues que la compresión de la vena ilíaca origina edema y trombosis en los miembros inferiores y que sobre todo si está asociada a deseos de paridad o trombofilia, es una clara indicación para colocar un stent. Luego, que el Mike Turner puede originar también congestión pélvica o recidivas. También ocurre lo mismo en la compresión de la vena renal izquierda y que existen muchos síndromes compresivos de las arterias que producen patología importante en los miembros inferiores y que se tratan perfectamente de manera sencilla y muy eficaz colocando un stent. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zubecoa. ¿Quieres presentar tú? La siguiente ponencia es Nuevas indicaciones en hipertensión portal, TIPS Berteo. La presenta el doctor Ignacio Bilbao, del Hospital Universitario de Navarra.